Esa estrategia general conecta además con tres apuestas políticas ya tomadas. La primera, la austeridad más extrema, en el caso español, a costa de las limitadas áreas del estado de bienestar que se implantaron en España tras la dictadura. Recordemos que la España democrática nunca fue, de hecho, un estado del bienestar, sino más bien un estado del medioestar, con la consiguiente reducción del gasto público y del gasto social. Conecta también con el proceso de recentralización política en curso a costa de las comunidades autónomas, con dos intenciones: reducir las administraciones y, por otra parte, su creciente subordinación a la Administración central, que a través del control de las finanzas, y en el caso valenciano además es muy importante, porque son 29.000 millones de deuda de la Comunidad Valenciana y solamente tiene disponibles 2.000. Por tanto, en aras a una homogeneización de España alrededor también de una suerte de nuevo nacionalismo español. Y, por último, el retroceso de algunos elementos del Estado del Derecho y las libertades públicas, también en una doble dirección, porque es una respuesta también a las protestas ciudadanas que el 15M puede simbolizar, que van en la dirección de la participación ciudadana, de la gobernanza, de la persecución de la corrupción, y, por otro, con una reducción del espacio público en donde se ejercitan, o al menos hipotéticamente, el pluralismo y la crítica, como es el caso de los servicios públicos de radio y televisión. Vivimos así una involución en todas las direcciones, en una fase termidoriana de la historia. El caso de los gobiernos del Partido Popular Valenciano responde de arriba abajo a este modelo, porque en una época despilfarraron alegremente, mediante endeudamientos, las arcas públicas en proyectos más que dudosos, puestos al servicio de intereses privados, y porque con el desplome de las finanzas públicas y de los proyectos estrella, piensan en que corra cuenta de los derechos sociales de las mayorías y no de los prevaricadores que hicieron que se llegara a esta situación. Se socializan las pérdidas, como ya ocurriera a escala general con el sistema financiero. En lo relativo a la radio y televisión, el artículo 20 de la Constitución española es un artículo brillante en el que se declara la libertad de expresión, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz al tiempo que la ley garantiza el acceso de los grupos sociales. Pues bien, el cierre de Radio y Televisión de Radio y Televisión Valenciana implica un desmentido de este artículo de la propia Constitución y encaja con la estrategia de erosión en todos los casos y de desmantelamiento en algunos de los servicios públicos como estrategia conservadora en esta época de crisis. Y ciertamente la gestión de Radio y Televisión Valenciana fue una calamidad, pero una calamidad enmendable. Con el cierre ya no hay nada que enmendar. Hay algo por volver a hacer nacer, por resucitar, por pensar en otros términos. Pero era enmendable y lo cierto es que ahora lo que estamos es situados en el centro de un debate social que va a depender de las apuestas que hagan las fuerzas, sobre todo sociales, más que las propias fuerzas políticas. La desnaturalización, la banalización y la manipulación ocurrida en los últimos años ya deslegitimaron el servicio público. Así que esperaban, con este cierre, que la ciudadanía no protestara y que lo dejara simplemente caer. Creo que en esto se equivocan porque las reacciones ciudadanas van en un doble sentido. Que vuelva Radio y Televisión Valenciana, pero otra Radio y Televisión Valenciana, como un servicio público y situando el debate ya social, ese debate que no se quería hacer, en el lugar de cuál es la radio y televisión necesaria. La decisión de cierre de Radio y Televisión Valenciana es también un golpe bajo a la diversidad cultural, porque priva del espejo mediático a una sociedad moderna con lengua propia. El contraste entre una realidad sociolingüística con un conocimiento muy amplio del valencià y el hecho de que de los 50 canales que se pueden recibir ahora mismo en castellano, ni uno será en valenciano. Es simplemente una situación dramática e inaceptable, un etnicidio que esperemos que sea temporal. Ciertamente, Radio y Televisión Valenciana dejaba mucho que desear al respecto, relegando a un segundo canal de televisión el valencià. Ya revelaba la consideración que el Gobierno tenía de la lengua como una lengua no integral, como una lengua secundaria o como una lengua, si quieren, de patria chica. Pero, incluso en esa situación, era manifiestamente manejable. Y proyecta también la foto de unas élites conservadoras que privilegian su alianza en clave subordinada con el centralismo mientras relegan su propia lengua. Ahora la comunidad se queda huérfana de un medio relevante para ir ajustando el generalizado conocimiento social del valenciano con su modernización y uso no solo informativo. No se trata de oír informativos en valencià, sino también como en la ficción, como era la Alquería Blanca y el consiguiente reflejo de la vida social en imágenes vividas por la propia población.
el propio bloqueo anterior de las antenas repetidoras para la captación a coste cero de TV3 ya indicaba una demostración de esa actitud marginadora de la propia lengua y una muestra de autoritarismo gubernamental al impedir su captación bajo la cortina de humo de una rivalidad con la comunidad vecina. Bueno, esto es el síndrome del perro del hortelano. Y el modelo relacional público-privado. Hay dos autores, Alleen y Mancini, que hace unos años clasificaron los sistemas de medios de comunicación a escala europea e indicaban cómo existía el modelo liberal, el modelo anglosajón, el modelo democrático, que sería el modelo nórdico y alemán, y el modelo mediterráneo, en el que encajarían Italia, España, llamado también de pluralismo polarizado, de partenariado político y mediático, o sea, en términos llanos, de complicidad entre élites políticas y mediáticas. Para esa clasificación se basaron en criterios como el desarrollo de la prensa de masas, la intervención de la administración, el tipo de lazos, la profesionalidad, toda una serie de criterios. Bueno, el caso español, lamentablemente y con carácter general, se sitúa en ese modelo mediterráneo, que se caracteriza por la poca difusión de la prensa, la ausencia de prensa popular, la ideologización y la renuncia en parte a una misión de vigilancia de los medios sobre las disfuncionalidades del propio sistema político. Creo que si piensa en el modelo valenciano, tanto en prensa como en radio, se ha llevado ese modelo también al extremo y encima ahora desaparece. Ello, el cierre, agrava así dos factores que no tuvieron nunca en consideración Alleen y Mancini. Por un lado, que a su esquema habría que incorporar otro, la relación dentro-fuera. No es lo mismo un modelo mediático exclusivamente en el interior cuando la mayoría de los canales que vienen son de fuera. La relación dentro-fuera es relevantísima desde el punto de vista del modelo mediático. Y, por otra parte, el otro aspecto, la identidad y la lengua propia, que también marca las diferencias entre unos y otros. Pues bien, la Radio y Televisión Valenciana ha sido el contramodelo del Servicio Público de Traducción Europea. Este modelo público fue abdicido de tres formas. Primero, se subordinó a intereses privados, pinzando a instancias del lobby audiovisual, tanto las arcas de la Administración, pensemos en la Ciudad de la Luz, como las de la propia Radio y Televisión Valenciana. Pensemos que, al igual que la plantilla creció de manera desmesurada, con un coste de hasta 79 impagables millones de euros, lo hizo también aquella parte del sector sin experiencia audiovisual, que tenía, en cambio, buenas relaciones con el Gobierno. Después se realizó una programación netamente comercial, con episodios de televisión basura alejada del servicio público. Recordemos el tratamiento informativo, incluso condenado en tribunales, de las niñas de Alcácer, o el programa inefable Tómbola. Al mismo tiempo, y para que todo fuera funcional, los informativos pasaron a ser directamente progubernamentales, como confeccionados por el Gabinete de Presidencia. Se implantó un periodismo mercenario que, irrumpido en la etapa de fichajes por enchufe de fieles con Zaplana y Camps, implicó en unos periodistas una complicidad explícita y mercenaria con lo que estaba ocurriendo y en otros la sumisión en una espiral de silencio. El modelo mediterráneo de la deslegitimación del servicio público significa llevar hasta el extremo la gubernamentalización de la información y de la propia estructura de la plantilla, la privatización implícita de la programación y la privatización explícita de la propia producción. El resultado es que ahora, con el cierre, las audiencias pasan a ser gestionadas casi exclusivamente por las televisiones privadas centrales y Radio Televisión Española. No estando Canal Nou, simplemente están los otros, que serían los que confeccionarían la agenda, la opinión pública, el imaginario colectivo, la ficción. Es de esperar que eso dará que pensar a la propia ciudadanía, puesto que las dos TDTs de televisiones digitales terrestres privadas autonómicas, de Vocento y COPE, aunque puedan aprovechar la situación, no la pueden resolver, y la vía de ocupar parte de la programación de televisión española, imaginemos a través de las dos, en algunas horas, tampoco parece una solución para esta situación penosa. El modelo de programación. A escala española ha sido famosa la programación de Radio y Televisión Valenciana, una parte de ella, porque enseñó a las privadas a hacer televisión basura, encumbrando como personajes políticos y modelos sociales a un bestiario de ignorantes, cotillas y calumniadores, y se volcó a su vez en comprar a lo grande derechos deportivos, programas caros, sea empresas audiovisuales oportunistas, algunas eran oportunistas, otras eran profesionales, que succionaban el espacio de las decentes, sea en el mercado español y a crecer sin medida. El resultado era un dispendio que iba de suyo en esta radio y televisión. Se pagaron 67 millones por los derechos deportivos de los 3 equipos de primera de la comunidad.
se comprometieron 22 millones masiva con Bernie Ecclestone para los derechos de emisión del Gran Premio de Europa de Fórmula 1. Se abonaron 81 millones en el 2007 por la Copa de América y el viaje papal costó la cuantía razonable que el Papa Francisco probablemente no lo hubiera permitido, de 16 millones. A ello hay que añadir la programación populista más volcada sobre la ficción. Entre las televisiones grandes era la que más minutajes dedicaba en 2010 a la ficción, seguida por la información, y llama la atención un dato. De haber estado relegada la información en lo que era la parrilla, hubo un giro hacia la información en el año 2005, desde un 23% que ocupaba antes a un 30%, con 420 minutos, y que obviamente hay que verle la intención de la actual élite en el poder y una vez conseguida la fidelidad de la plantilla, de tener, digamos, unos informativos a la carta, un elegante traje a medida como le gustaba a Francesc Camps. El tejido audiovisual. El envío al paro de 1.628 trabajadores de Radio Televisión Valenciana SAU, además de una tragedia personal, es una desgracia laboral. Con ello ya serían 11.151 los empleos perdidos en medios de comunicación desde 2008 en el conjunto del Estado español, habiéndose producido el 40% de esa pérdida a lo largo del año 2013. Los medios cerrados, además, habrían sido nada menos que 284 en estos 6 años. En el caso valenciano, hay que agregar a estos 1.628 trabajadores que van a estar pronto en las filas del paro, ahora están de vacaciones pagadas. Hay que agregar 3.000 a 5.000 puestos de trabajo de la industria audiovisual y de servicios. Y fijémonos, hace unos años había 120 empresas, excesivas seguramente, se pasó luego a 80, pero ya solo quedan 20, con los que tienen además acumulada la propia Radio y Televisión una deuda de 30 millones que les aboca directamente al cierre. Pero con todo, el sector, salvo excepciones, también se equivocó. Solo miró como cliente, como demandante a Radio y Televisión Valenciana. Y cierto es que la propia Radio y Televisión cebó el sector, que de suponer 18 millones, lo que serían los costes de financiación de la programación encargada a las empresas del sector audiovisual, pasó en 2008 a 54 millones, una cantidad a todas luces excesiva. Eso significa actualmente, con el cierre ya, digamos, declarado, una descapitalización de recursos humanos especializados en audiovisual, tanto creativos como técnicos y productivos, con sede en el propio ente y en el tejido privado, con efectos muy negativos para la presencia de la Comunidad Valenciana en la sociedad del conocimiento. Yo creo que es algo que la Comunidad Valenciana no se lo puede permitir. El coste del cierre. En estos días ha habido un mareo de cifras, pero la verdad es que a mí no me salen las cuentas. Para comparar el coste del cierre respecto al coste de su mantenimiento, el coste del cierre serían las indemnizaciones a los trabajadores de las empresas, el pago de las deudas, el coste de desmantelamientos, pero si comparáramos el coste de apertura, perdón, el coste de mantenimiento y el coste del cierre, habría que añadir al coste del cierre 3 costes más que nadie ha estado hablando de ellos. Primero, el coste de oportunidad de descapitalizar una entidad en la que durante 20 años se han invertido nada menos que 3.100 millones de euros y sale a 620 euros per cápita valenciana para financiar una radio y televisión que de repente ha desaparecido. Es decir, algo que va a un agujero negro como si no hubiera existido nunca. Eso es un coste. Es un coste también no disponer de una televisión de la que se disponía. Es un coste de oportunidad no tener algo que se tenía y que además implicaba un efecto multiplicador sobre la economía valenciana. Y es un coste también la hipotética reapertura en el futuro, empezando de cero, contrataciones, alquileres, licencias, localizaciones. Incluso si no se incluyeran estos 3 costes de los que no se habla, la decisión desde el punto de vista económico no es razonable. Antes de la reestructuración de 2010, la subvención era de 143 millones, pero ya pasaron a ser solo de 69 millones previstos para 2014, es decir, prácticamente la mitad. Y ahora el comité, incluso en el plan de viabilidad que había propuesto para evitar el cierre, propuso reducir el propio coste de personal que antaño supuso 55 millones hasta 37 millones, con lo cual se hubiera reducido en general los presupuestos en 28 millones. Una cifra francamente razonable. Salía más a cuenta continuar porque cerrar Radio y Televisión significará entre 120 millones de euros en 2014, a los que habría que añadir 101 millones por el impacto del cierre sobre la actividad económica del sector y de los servicios, o sea, una pérdida de 230 millones de euros. Una cifra esta
que es muy superior, como ven, 3 veces más, a los 69 millones previstos en la subvención al ente para el 2014, más los pagos a indemnizaciones de los no readmitidos. Bueno, si la razón no es económica, porque no lo puede ser con las cifras, la verdadera será política. La idea de empezar desde cero con un ente controlado. Porque algo que quizás no se previó es que cuando se reconvirtió Nou, con Rosa Vidal a la cabeza, y que se suponía estaba repleto de leales, empezó a hacer informativos más neutrales y hubo quejas muy importantes de sectores del Partido Popular Valenciano diciendo que no eran favorables al partido y disgustaron profundamente a la Generalitat. Empezaron los rifirrafes y los desentendimientos entre la directora y el vicepresidente Ciscar, digamos, han corrido también en las propias páginas de la prensa. De todos modos, insisto, que para afrontar las elecciones de 2015 se me antoja bastante improbable que no se haya guardado algún as bajo el pupitre de esa escuela o de esa cama de hospital en la que iba a reinvertir Fabra lo supuestamente ahorrado en Radio y Televisión Valenciana. Los efectos colaterales del cierre. Bueno, el caso valenciano se va a utilizar, y aquí viene una cuestión de más interés general, que desborda el marco de la Comunidad Valenciana, se va a utilizar para cercenar el servicio público en todo el Estado español. Además del daño en la Comunidad Valenciana, ese cierre seguramente no suponga el inicio de otros desmantelamientos, como se ha dicho, porque el único previsto desmantelamiento y ya anunciado es también el del canal de la Autonomía de Madrid, pero es que los otros ya nacieron, como luego explicará el profesor Juan Carlos de Miguel, ya nacieron en la tercera generación de televisiones autonómicas, baratas, de costes bajos, con producción externalizada. Es el caso de Canarias, Extremadura, Castilla. Es decir, no tienen por qué desmantelar algo que sale muy barato y es muy funcional, tanto desde el punto de vista social o, en su caso, cuando hay intervención política, funcional desde el punto de vista del partido de turno en el poder. Eso siempre, digamos, pero sí está ocurriendo una erosión en las otras televisiones. Y me estoy refiriendo al caso de ITV, me estoy refiriendo al caso de la TV3 o me estoy refiriendo al caso de Galicia, donde van descendiendo los presupuestos. En todo caso, las fuerzas que defienden el servicio público deberían, digamos, tomar nota al respecto para que no ocurra lo que ha ocurrido en el País Valenciano, que la oposición dejó de dar la batalla, dejó que las cosas vinieran hasta donde se han llegado y en las épocas de vino y rosas no llamaron la atención sobre algo que era bastante clamoroso, que ya estaba ocurriendo en todas partes. El caso valenciano da pábulo a dos falacias que se están manejando en lo que serían los medios académicos, pero también en la propia información en la prensa. Por ejemplo, el otro día, El Mundo, en el día 1, titulaba «Los líderes de Europa no tienen televisiones públicas regionales». Claro, a veces suele ocurrir, y esto es bastante habitual, que el periodista escribe una información sana y el editor pone el título que le da la gana, que en este caso desmiente la propia información, porque de los 5 canales que estudiaba Escala Europea resultaba que 2 tienen unas televisiones regionales muy importantes, caso alemán o caso belga. Por lo tanto, la información desmentía el titular, pero la gente muchas veces solo lee el titular. Titular, repito, los líderes de Europa no tienen televisiones públicas regionales, es decir, podemos desprendernos de ellas. Bueno, pero esto es una falacia porque no es verdad cuando se dice que las radiotelevisiones públicas por fuerza degeneran. Va de suyo que degeneran. No es verdad porque hay televisiones que tienen niveles aceptables de gestión, de control, de programación, y es más, en Europa, otros académicos nos lo dicen, lo plantean como un gran activo de la radiotelevisión del Estado español, al ser uno de los pocos casos, junto con los 2 que he mencionado, de tener una televisión regional importante y entendiendo además que liquidarla sería la liquidación de un activo y una catástrofe democrática e identitaria. En segundo lugar, hay otro argumento que también se maneja, y este también es muy cínico, cuando se dice que las radiotelevisiones, digamos, por fuerza, tienen un coste inasumible. Bueno, pues no es verdad, porque no son tan caras. Los cálculos que hizo nuestro compañero, el profesor Francisco Camps, a anotar, no tiene nada que ver con Francesc Camps, decía, él hacía el cálculo y le salían las cifras de que eran 52 euros como media en el caso español, perdón, en el caso europeo y en el caso español en 46, es decir, 6 euros menos.
Y el coste por hogar era 148 el coste de la televisión pública en Europa y 128 en el caso por hogar en el caso español. Por lo tanto, no son más caras, sino más baratas que las radiotelevisiones, el conjunto de la radiotelevisión pública, y encima con una doble oferta, una oferta de ámbito estatal y una oferta aplicada al campo de cada una de las comunidades. E incluso hay que decir que, a pesar de los dispendios de la radiotelevisión valenciana, el coste de la radiotelevisión estaba en el 7º lugar por coste por habitante. Es decir, que, a pesar de los dispendios, tampoco era de las que más gastaba respecto a otras comunidades. De todos modos, a esto había que haber añadido, de todas maneras, la deuda anual. Este tema está conectado a dos reflexiones más generales. Una que no voy a apuntar, pero que antes lo he mencionado, la vinculación que tiene el servicio público con un Estado de Derecho, con la defensa de la democracia, con la regeneración de la democracia, con el impulso de la participación ciudadana. Pero otro campo más espinoso es la relación que tiene con el modelo de desarrollo del territorio. Bueno, pues hay una relación evidente. La Comunidad Valenciana, la economía valenciana, ya desde la segunda mitad del siglo XIX apostó por una agricultura intensiva de pequeña y mediana propiedad y con una vocación exportadora que le permitió hacer una cierta acumulación de capital para que emergiera una incipiente industrialización. Entre 1931 y 1980, o sea, hasta anteayer, el PIB per cápita estaba por encima de la media española. Con cargo a la agricultura sí, pero también habían nacido una industria del mueble, del calzado, del juguete, de la cerámica, especialmente exitosa en los años 50-70. Igualmente se dio la entrada de multinacionales como la Ford. Pero entre 1990 y 2000 se produce el declive. En el 2008, la renta per cápita se sitúa ya en el 89,4%, por debajo de la media española, y ya es una época de escaso dinamismo y de apuesta preferente por el turismo, especializado en turistas de renta baja, de origen español y de preferencia residencial. Y también, obviamente, en la construcción. Esta apuesta por el turismo, no compensó esa pérdida de dinamismo, puesto que se abandonó el campo, con alguna excepción, curiosamente el caso de Castellón, sin que se abordaran los problemas estructurales. Era patente que esa industria que tuvo su éxito ya tenía descensos de productividad significativa, pero ya no se daba la ventaja comparativa de unos costes laborales bajos y se seguía con tecnologías medias y bajas, sin una apuesta por la innovación. La propia inversión pública, de hecho, se ha centrado especialmente en el turismo. Y al tiempo que se le ha orientado a la propia inversión privada, a la actividad inmobiliaria, al sector servicios, y no a la reindustrialización. Todo ello ha implicado una terciarización excesiva de la economía. Y una muestra de lo dicho es que en el gasto medio de I+D per cápita que realiza la Generalitat se sitúa en el 1,1% en el 2012, por debajo de la media española, que está en el 1,3%, mientras que el País Vasco, que tiene todo su modelo orientado a la innovación, es del 2,19%. Y en su mayor parte, un 75% aportado por las empresas. Es decir, no es con cargo, como se suele decir, a la Hacienda Autónoma, sino con cargo a las empresas. Faltó en la Comunidad Valenciana una política de desarrollo, y estoy citando a valencianos, desarrollo endógeno, industrial y tecnológico, que generara sinergias entre las empresas y de estas con las instituciones. Y, de hecho, también las instituciones apostaron, sobre todo por infraestructuras, en la idea equivocada de que, como tales, crean condiciones de negocio a futuro que son generadores de riqueza por la fuerza. Ha habido casos interesantes, como ha sido la clusterización como distritos industriales, como es el caso de la cerámica de Castelló, con una innovación en los procesos en los 70 y de producto en los 80, y el apoyo institucional del sector. Pero, en general, faltó la apuesta por la innovación o lo que se ha llamado la especialización inteligente, RIS3, combinada con una diversificación de nuevo tipo, lo cual invita a una redefinición de prioridades de cara al futuro. ¿Por qué digo todo esto? Lo comento porque en la relación de este crecimiento que se ha dado en favor del turismo y de los grandes costes de infraestructuras, lo público fue patrimonializado por intereses privados, que contagió además a la mayoría de las élites valencianas. Y esto hay que relacionar, por tanto, el fiasco de Radio y Televisión Valenciana con otros fracasos, como pueden ser, y que se convierten en fracasos colectivos, como es el caso de la Ciudad de las Artes, con el Ágora, que ha tenido 100 millones de coste, el aeropuerto para paseos aquí en la ciudad de Castelló,
el Estadio del Valencia, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz con sus 270 millones de costes y además la UE reclama otros 265 millones por subvenciones irregulares, la Fórmula 1, la quiebra de dos cajas, el Banco Valencia y el eventismo con cargo a una institución que antes no conocíamos y que ahora prácticamente se pasea todos los días por nuestras casas, que son Gürtel. Y que además de indicar resistencia y clientelismo brutales y tramas corruptas, desvela una concepción equivocada del desarrollo. En lugar de apoyarse en tejidos productivos y sectoriales previamente construidos, se basaba en la hipótesis de que la inyección pública, mediante endeudamiento sin límites y mediante trasvase de lo recaudado en ladrillo y turismo, traería por generación espontánea pues, riqueza y, con nuevos impuestos, pues una cobertura de la deuda. Bueno, esto ha sido otra burbuja, una burbuja más. Despilfarro público y parasitismo privado convergían en una red clientelar y de corrupción. E incluso esto ha sido malo hasta en el aspecto cultural, porque esta idea alentaba una teoría que en sociología se conoce como el difusionismo, pensando que el crecimiento de una economía como tal generará recursos culturales y generará una alfabetización. Bueno, el resultado es que la cultura y la educación no son derivadas automáticas del desarrollo ni del crecimiento y, de hecho, si no se hace una apuesta explícita por la transmisión educativa y cultural. Resultado, por esta idea liberal y espontánea del crecimiento de la cultura, ahora mismo en la lectura de prensa diaria de la Comunidad Valenciana es la 12ª comunidad autónoma o en libros no de texto comprados está entre las últimas comunidades españolas, lo cual quiere decir que o se hace un esfuerzo explícito al respecto o las cifras se caen. En suma, se cometerá un error si se aísla el caso de la radiotelevisión española, radiotelevisión valenciana como un caso aislado, sino que está implicado en un modelo de desarrollo, por un lado, y en un modelo también de gestión pública, por otro. ¿Y qué hacer después de tanta, discurso casi jeremíaco que se podría interpretar lo que he comentado? Bueno, pues el lado positivo de las cosas es que siempre uno se puede levantar. ¿Y qué hacer una propuesta en positivo? Pues lo primero es que este cierre invita a una pregunta más general sobre el modelo de radiotelevisión pública que se quiere y si estamos en una etapa de reconstrucción de otra manera de los servicios públicos. El cierre de la televisión valenciana tiene la virtud de recuperar ese debate público, tanto a escala del Estado español como también en la Comunidad Valenciana. Y mi opción, o mi impresión, es que puede resurgir como el ave fénix, así lo creo, pero eso depende de las fuerzas realmente vivas, de la sociedad civil y también de las fuerzas políticas que sustituyan las fuerzas vivas a las fuerzas vivales. En el caso valenciano, y dado el nivel de locura al que se había llegado, tendrá un efecto boomerang de reclamación social de un servicio público. Las fuerzas políticas tienen una gran responsabilidad en animar ese debate y, eso sí, el día que reabran un Canal Nou o una radiotelevisión valenciana, yo espero que el primero que apriete la señal sea Paco Telefunken. Por el momento, el Gobierno de la Generalitat, fiel a su modelo de instrumentación de la radiotelevisión, necesitaba un altavoz para aceptar, por el momento, utilizar los servicios de radiotelevisión española. Pero, en todo caso, aunque yo creo que una condición necesaria para un giro de esta situación es un cambio de gobierno, no me parece que sea una condición suficiente. Es necesaria, pero no suficiente, porque se podrían repetir a escala los mismos o parecidos problemas. Se trata de que haya una reflexión social ciudadana a fondo sobre el papel del servicio público y sobre qué se quiere como servicio público. La Comunidad Valenciana no puede prescindir de su radio y televisión pública por razones de idioma, de cultura, de participación, de conocimiento, de opinión pública y de vinculación social. Y también por razones de información específica y, por generar una producción propia. Volver a pensar la radio y televisión en esta era digital es pensar en un servicio público con nuevas misiones. Y no les voy a comentar, simplemente entiéndalo como modo de apunte. ¿Cuáles son las temáticas implicadas en una nueva misión o unas nuevas misiones de radio y televisión? La independencia y la calidad informativa. La ejemplaridad en las misiones de servicio público. La diferenciación de esa televisión con identidad, con identificación de ese servicio. La proximidad emocional a la propia población con base en el imaginario colectivo, pegada a ella. La apuesta lingüística firme, la generación de una agenda propia que atraiga especialmente los informativos a esa radiotelevisión, la irrupción en la televisión por Internet con apuesta multisoporte, la programación generalista y específica para colectivos, la creatividad e innovación como divisas de la propia corporación,
las funciones culturales, integradoras, participativas y educativas, una plantilla entusiasta y comprometida con el medio y un impulso a la producción propia de la industria audiovisual. Puestos a hacer propuestas, no solo querría plantear las que, digamos, los deberes que se supone que la Comunidad Valenciana quizás deban hacerse. También hay algunos deberes a escala estatal que creo que es importante que nos implican a todos. La primera es derogar la Ley 6/2012 de flexibilización de la gestión de las televisiones autonómicas, que permite hoy que las televisiones públicas tengan, de hecho, externalizada y gestionada de manera privada su propia programación, que lo autoriza esa ley en demérito de la propia como una enmienda a la Ley General de Comunicación. Derogar también el Decreto Ley 15/2012 de modificación del régimen de administración de corporación de radio y televisión, que implicó dos cosas. Primero, eliminar el sistema mixto de financiación y hacerlo depender solo de si el sector público quiere o no poner dinero y, por tanto, si lo quiere adelgazar hasta convertir una televisión, digamos, no digo testimonial, pero sí de bajo nivel. Y la otra es impedir que esta modificación que se realizó de tal manera que el Consejo de Administración se puede elegir por simple mayoría absoluta, es romper todos los consensos para hacer una televisión de la ciudadanía con un mínimo de control parlamentario, porque basta que un partido tenga mayoría absoluta para que controle a su gusto y haya cambiado de naturaleza misma al propio servicio público, que es lo que ha ocurrido. Igualmente, revisar la ley de televisiones locales, porque ahora mismo las televisiones locales digamos, están destruidas desde el lado del control o desde la captación de todas las audiencias por parte de las radiotelevisiones de ámbito estatal y, en su caso, autonómico. O también el implantar de una vez, publicar un plan técnico para las propias televisiones comunitarias que siguen estando en el limbo de la alegalidad. O rescatar el borrador para una ley orgánica de garantías del derecho a la información de la ciudadanía, tema que es tan querido a la Federación de Sindicatos de Periodistas y que lo presentaron y está durmiendo en un cajón. Otro deber es revisar la ley de telecomunicaciones o las modificaciones a la ley de propiedad intelectual o la aplicación del IVA del 21% a la cultura o los recortes en las ayudas a cultura que, fíjense, en la era Ver se ha producido una caída vertiginosa de 26 millones de euros a 14 millones, prácticamente a la mitad. Ello hace muchísimo por la cultura. Y el rescate de las políticas culturales y comunicativas para la centralidad. Y voy acabando. En el caso valenciano, a unos temas pendientes. ¿Cabe una emisión de resistencia aprovechando alguna red? Además del canal Mildenou, la web, ¿podría aprovecharse algunas redes, sean universitarias, sean las de los repetidores, que pudieran haberse utilizado para TV3 para poder utilizar ya desde ahora estos elementos técnicos para una emisión, digamos, de ciudadanía? Es una pregunta. Otra pregunta. En ocasión de una nueva radiotelevisión valenciana, ¿se habría de comenzar con un canal en valencià para pasar luego a dos? ¿Cuánta programación en valencià? Es una pregunta que ustedes tendrán que responder. ¿No se requiere, además, una regeneración democrática general vinculada a la problemática de la radiotelevisión valenciana y que pudiera existir un pacto entre toda la oposición para pensar en términos ciudadanos tanto una nueva ley de radiotelevisión como una nueva ley de comunicación? Y que, en lugar de esperar a después de las elecciones, en función del peso que cada cual tengan, se tomen la labor de reelaborarlo desde ahora con participación ciudadana para que lo que proponga la ciudadanía sea el espejo de la propia realidad social? ¿No tienen ese compromiso público? Y pensar en una ley de comunicación audiovisual que sustituya a lo que era la ley del sector audiovisual, que es otra cosa distinta, que está operativa desde 2006. ¿Y no sería necesario un Consell de l'Audiovisual independiente y, por tanto, esa ley de comunicación audiovisual debe darle prioridad a ese Consell de l'Audiovisual, pero para que no nazca tarde, nazcan simultáneamente una nueva ley de radiotelevisión y una nueva ley, y voy a insistir en esto, de comunicación audiovisual, que instaure un Consejo de l'Audiovisual que evitará que fiscalizando evitará que pueda ocurrir nada de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos?
¿No habría que regular el derecho a acceso para que la ciudadanía pueda intervenir en la televisión? Y asegurar que los periodistas sean dueños del destino de la información, que es su misión, puedan tener un consejo de redacción, no para dictar lo que son los informativos, eso es cuestión de la corporación, pero sí para que todos los criterios profesionales se respeten y los principios mismos que así mismos se dé la radiotelevisión. Y un plan estratégico de desarrollo que aliente a medio plazo a la propia radiotelevisión valenciana de cara a que genere un futuro, digamos, de esperanza, pero también de compromisos, con unos contratos, programas cuatrienales que sean el compromiso de esta financiación pública le corresponde esta programación de sentido público, y prohibiendo el déficit del desmantelamiento. Y no habría que aumentar también las ayudas en la Comunidad Valenciana, y en este caso no es culpa del señor Wert, que han pasado de 97 euros por habitante a 43 previstos en el 2013. Es decir, la cultura es prescindible, igual que la comunicación, en tiempos de crisis. Y termino. Como ven, hay tarea para rato, todos tenemos alguna tarea, pero en este camino es importante saber a dónde, para qué, cómo y con quién se quiere ir. Muchas gracias. Moltes gràcies. Espero. Bien, muchas gracias al profesor Zallo. Comentaba con él y también con los miembros de la organización del Congreso que, dado lo ajustado ya de los tiempos, haremos un sistema, digamos, de compactación de las dos ponencias, y de esta manera, al final de la siguiente ponencia, que inmediatamente va a pronunciar Juan Carlos Miguel de Bustos, haremos las preguntas para los dos. Por lo tanto, entonces, el profesor Zallo volverá a incorporarse a la mesa y así responderán conjuntamente cada uno a las dos cuestiones, porque además sus intervenciones se van a complementar perfectamente, dado que el profesor Zallo ha hecho un panorama más general y centrado en Radio Televisión Valenciana, y el profesor Juan Carlos Miguel de Bustos hablará del conjunto de las televisiones autonómicas.